Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Que Viva la Raza. El día de hoy tenemos un tema demasiado interesante. Estaremos hablando sobre el racismo y con las diferentes opiniones y puntos de vista de profesionales en el país y cómo este tema está incluido en su trabajo. Los diferentes expertos que tendremos hoy, a los invitados que tenemos, son los siguientes. Óscar Almario, que es un historiador y un gran antropólogo. María Lazo, historiadora panameña. Elizabeth Cunín, que es una gran socióloga. Y Fernando Urrea, sociólogo y profesor en la Universidad del Valle, entre otros. Ellos estarán dando sus diferentes puntos de vista sobre los temas relacionados con el racismo en el país, sobre los indígenas, los negros y demás. Ellos estarán analizando cómo incluyen esto en su trabajo, cómo llegaron a conocer sobre este tema y cómo debemos tratarlo en nuestro país. A continuación, la información será un poco más ampliada. Muy buenas, estamos en el noticiero Que Viva la Raza. Bueno, aquí hay unas preguntas que nosotros nos preguntamos, pero que al parecer no tienen respuestas. Algunas hablan sobre las tradiciones del conocimiento y la relación a la academia estadounidense, otras a los estudios sobre los indígenas en Colombia, cómo han sido abordadas, otras sobre las investigaciones en el tema de lo racial, pero en sí, para concretar, nos damos cuenta que la unión de cada pregunta es complementaria, puesto a que, según Almario, la Academia Norteamericana es inevitable al respecto porque tiene la capacidad de reverbar debates y reflexiones en muy distinto origen y relanzarlos permanentemente. Nuestra querida María Lazo dice que se inspiró en tres tradiciones. La primera en el interés de la historia social, pues la segunda fue la teoría sobre el análisis del discurso y la tercera la teoría sobre el nacionalismo, en particular al trabajo de Benedict Anderson, que se ayudaron a contextualizar el mito de democracia racial como un mito nacionalista, cuya contribución tiene una historia que es necesaria entender. Para responder si se considera las investigaciones o que el tema de lo racial, las razas y los racismos en general tienen una misma implicación políticas particulares, se aborda desde la implicación política más obvia, que es que estos estudios ayudan a combatir la exclusión racial y contribuyen a que el tema de la discriminación deje de ser un tabú, puesto a que la discriminación ha sido un tabú y todavía lo es. Pues las personas discriminan las personas discriminan a las otras personas, puede ser por su color de piel, por la forma de hablar, algunos por su estatura, por su apariencia física. Ahí podemos meter los estereotipos, pero en sí es un tabú. Y lo que se hace es la implicación política y se estudia para poder combatir la inclusión social, la exclusión racial, perdón. Luego se dice que por qué los indígenas en Colombia no han sido abordados desde la perspectiva de lo racial. Bueno, aquí vamos a citar una universidad, vamos a citar la diversidad cultural, pues tiene un acápite importante en el marco del general de los derechos humanos dentro de nuestro contexto nacional. Dicho tema marca la mixtura de expresiones culturales que reclaman un reconocimiento jurídico como valor esencial, que como colombianos pretendemos construir en ideal de estados sociales de derecho. Nosotros no le damos derecho a los indígenas. Sí pueden tener unos cuantos derechos, pero comparados con las personas que son de zonas como la costa, el Atlántico, el centro, los indígenas han sido un poco excluidos. Asimismo, hoy por hoy, aunque inmersos en contextos globalizados, cada sociedad, o mejor cada colectividad humana, remada en lugar de su identidad como expresión de su desarrollo,
de su libre autodeterminación, de su autonomía y de su situación en el mundo. Es por ello que reconocer el valor del derecho a la identidad cultural desde la multiculturalidad señala la dinámica de aceptar desde lo otro diferenciado una posibilidad de seguir significando lo que se ha definido como derechos humanos. El trabajo jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana durante este tiempo ha invitado a romper los paradigmas, ha señalado los derrocamientos en la protección específica de la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías étnicas, y ha llevado a través de su ejercicio a la valoración de muchos otros principios que en conexión intentan salvaguardar los derechos fundamentales de estos grupos marginados históricamente. Eso es todo, ahora pasamos a otras noticias. La Corte Constitucional Colombiana durante este tiempo ha invitado a romper los paradigmas, ha señalado los derrocamientos en la protección específica de la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías étnicas, y ha llevado a través de su ejercicio a la valoración de muchos otros principios que en conexión intentan salvaguardar los derechos fundamentales de estos grupos marginados históricamente. Eso es todo, ahora pasamos a otras noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí nuevamente en el noticiero Que Viva la Raza. Mi nombre es Leila Cogollo y les voy a informar un poco sobre lo que es racismo y educación. Más adelante mi compañera Paulina y mi compañero Haider les estarán informando más sobre esto. En años atrás era un problema difícil al momento de tratar. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice racismo y educación. El racismo básicamente era para las personas de color oscuro. ¿Por qué? Porque eran voluptuosas y supuestamente están capacitados para trabajos pesados. ¿Por qué? Por su forma grande, por su forma bien formada, por sus cuerpos marcados. A las personas blancas básicamente ya eran de trabajos más delicados, en oficinas, tenían derecho a los estudios y al momento de entrar a algún lugar eran preferidos. Las personas de color sufrían mucho ya que eran rechazadas. Pero bueno, si bien vemos, raza y educación viene siendo una misma familia, somos uno. Pero ¿por qué los discriminaban? Ya era por su color, por su forma de vestir, por su habla, pero ya básicamente eso ha cambiado, ya que se ha generado una ola de polémicas, porque también tienen derecho a vivir, tienen derecho a no ser discriminados, a ser tratados como tal, como personas, porque somos personas, todos, blancos, negros, personas fuertes, personas más delicadas, somos una sola. Entonces, es la misma palabra, como se los venía diciendo, y por lo tanto tienen que ser tratados como lo mismo. Aquí mi compañero Haider más adelante les estará informando un poco más sobre lo que es raza y educación. Hasta luego, que pasen bien. Hola para todos amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en el noticiero Que Viva la Raza. Mi nombre es Haider Arrieta y estaremos ampliando más sobre el tema racismo y educación. Es de saber que anteriormente se utilizaba el término etnicidad. Este más que todo remite al referirse a la identidad de raíces o temas en común, ya esto sea con historia, cultura o cimientos sólidos. Esto es a partir de la experiencia de ciertas personas que se empieza a tener el pensamiento de educación contra el racismo, donde se llevaron dichas actividades y programas para llegar a la dicha reflexión. Es de saber que teniendo en cuenta el pensamiento de los afrocolombianos e indígenas, se llevó a cabo el término o programa de etnoeducación, donde se buscaba hablar todo lo referente contra el racismo y la discriminación y sus prejuicios. Tenemos el gran ejemplo que ocurrió en el país de Brasil, donde estamos hablando de la etnoeducación. Sucede que habían estudiantes que eran víctimas de la discriminación porque eran afros e indígenas.
¿Qué ocurrió? Estos optaron por darle becas a estos estudiantes, todo para buscar compensar dicha discriminación hacia ellos. Es de saber que en nuestro país colombiano existen programas educativos que van más que todo enfocados a la educación de afrocolombianos indígenas. Más adelante nuestra amiga Paulina estará informando y alargando dicha información. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, una manera de entrar y estudiar el racismo es por medio del racismo cotidiano, que es un proceso de manera rutinaria que nos muestra la repetición de la cotidianidad, de lo que hacemos en el diario vivir, de lo que hacemos el día a día. Esto nos muestra y nos evidencia que el saber de los actores del racismo es socialmente pertinente y nos dice mucho sobre el racismo, que los relatos sobre el racismo o el tratamiento diferenciado van más allá de las historias personales y de que solo nos pasa a nosotros mismos, y muestra que lo que nos pasa a nosotros también refleja cosas estructurales, y es esto lo que nos lleva a la discriminación sistémica, que son historias personales que nos remiten a experiencias sociales, a sistemas normativos y problemas de exclusión. El análisis sistémico de las percepciones individuales y las comparaciones subjetivas permiten acercarse al racismo. No podemos describir el racismo solo. Lo racial se relaciona siempre con las clases sociales, con el género, con la edad, con el color de piel, con las creencias, y esto es lo que hoy en día llamamos interseccionalidad. En general, el tema del racismo es negado. Cuando se logra hablar de ello, el discurso se ve interrumpido por dificultad de exposición de ideas, no sale el tema o de lo que queremos hablar, pues el racismo no es un tema abierto, pues es difícil de hablar de este tema y tiende a decirse que le pasa a otras personas y se hace difícil aceptar que le pasa a uno mismo como persona. Bueno, una manera o un procedimiento, elemento para aprender o lograr cambiar esta idea es el aprendizaje. A través de lo que se busca es darse cuenta que es un problema, que el racismo y la discriminación se vuelven tan cotidianos que son normales y se vuelven tan sistémicos que parecen cosas naturales y se hace una naturalización del racismo, y es muy difícil desnaturalizarlo o salir de esa naturalización dentro de los procesos sociales, porque entramos a pensar o a entender que esto que está sucediendo es algo natural y no es así. El racismo no es algo natural. La primera cosa que debemos hacer es darnos cuenta que eso no es normal, hacerse la pregunta de por qué a mí me hicieron eso y a los demás no. Es allí cuando entramos a pensar y a buscar aprender que no es algo natural, que debemos cambiar eso, que el racismo no es algo normal. Entonces debemos entrar a darse cuenta que hay mecanismos que van mucho más allá de que si a mí me pasó, eso no es culpa mía. De cierta manera, que ahí viene eso de sistema de estructura que va más allá de qué hacer por uno, de qué hacer por mí misma o por nosotros mismos cuando estamos hablando o entramos en un tema de racismo. Y otra cosa que hay que hacer es darle una buena interpretación a eso que nos está pasando, a eso que está pasando, para saber si estamos dentro de una discriminación o es un tema diferente o es otra cosa y no entra en discriminación. Entonces eso es aprender, es entender, es darse cuenta que lo que nos pasa, que ese tema de discriminación no es algo natural, que se debe cambiar y que hay maneras de cambiarlo. Gracias. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Hoy les voy a hablar un poco sobre el territorio donde habita Sincelejo Sucre. Antes existían poblaciones allí de diferentes razas y se necesitaban traductores para cada una de las lenguas. Eran diferentes y no se entendían entre sí. Ese sería uno de los problemas más grandes en esa población y en ese entonces.
Otro problema sería la pérdida de la población que hubo en uno de los pueblos a raíz de la opresión y el contacto con los hispanos. De 480 habitantes pasaron a 128 aproximadamente. En ese mismo tiempo, los indios de la encomienda fueron agregados a los indios de San Juan Sucre para formar una sola doctrina, y en ese lugar quedó siendo como un hato, para que estos mismos fueran a rendir tributo allí. Varios factores querían cambiar a Sincelejo y ponerlo en la capitalía del departamento, ya que Sincelejo tenía la masa para empujar esta sabana, ya que no había ni leyes, ni alguaciles, ni curas en ese entonces. Hablando un poco del siglo XX, la Guerra de los 1000 días, metiendo esto un poco al tema, que transformó un poco a Sincelejo Sucre y a Corozal en el teatro de las batallas. La devolución de la moneda empobreció la región y llevó al pueblo a una hambruna y una pobreza gigante. Luego de la abolición de esto, llevó al pueblo a optar a la ganadería y unirse un poco al departamento de Bolívar, y para que rigieran como la configuración antes estaba dictamentada. En el monopolio gubernamental del aguardiente, perdiendo a Sincelejo su cultura de pequeñas cosas como lo es la caña, los licores y los productos que parecían no ser muy importantes, pero eran de gran avaricia para ese entonces. Muchísimas gracias. Bueno, en el siglo XX, la Guerra de los 1000 días transformó a Sincelejo y a Corozal a 28 kilómetros en teatro de las batallas. La devaluación de la moneda empobreció la región y llevó hambre al pueblo. Luego de la abolición de este efímero departamento, se impulsó a la sabana y a su capital a la ruta económica que era la ganadería. Reintegró también a su antigua configuración por el monopolio gubernamental de aguardiente, perteneciendo a su cultura de pequeños productos como caña, panela y licores. Para entonces, en los años 30, Sincelejo encabezó la agremiación de los ganaderos, Asociación de Ganaderos de Bolívar, para defenderse de la crisis de negocios que azotó de miseria y pobreza a la región. Los años 40 fueron periodos de estabilidad y relativo progreso en medio de gran presión demográfica que colocó como urbe de más de 50.000 en 1952. El secreto era su comercio de pequeñas industrias y una amplia gama de producción agropecuaria y campesina. Actualmente Sincelejo se ha recuperado poco a poco y se ha vuelto a ver como el eje económico de la sabana, pero también fue duramente golpeada por la violencia guerrillera y paramilitar. En temas de educación y cultura, en el siglo XX también Sincelejo no pudo contar con establecimientos educativos de secundaria, sino hasta el siglo XX. En 1950, que fue que se crearon los dos colegios que son llamados el Instituto Simón Araujo